Muy bien, comenzamos con este tema, un poco poniéndolo en contexto antes de presentarles a nuestros invitados. Hace 2 años, en el 2013, IDL Reporteros señaló que el grupo Palmas del Espino, del grupo Romero, iba a deforestar más de 23.000 hectáreas de bosque primarios en 4 proyectos. 4 proyectos para la lógica de la palma aceitera, para el negocio de la palma. 23.000 hectáreas en bosque primario, digamos, primero son muchísimas hectáreas y segundo, el bosque primario es un bosque virgen, es un bosque que en principio no se toca. Pero en principio, porque aquí también hay vacíos legales de los que vamos a hablar en el programa. La empresa del grupo Romero, Palmas del Espino, negó que se realicen los trabajos de deforestación en bosques primarios del Valle del Shanusi, en Yurimaguas. Dijeron que el estudio de impacto ambiental que habían realizado en ningún lado hablaba de bosque primario. Esto para poner las cosas en contexto. Cuando IDL Reporteros habló con la empresa, o sea, buscó la opinión del grupo Romero, dijeron que el estudio de impacto ambiental que se había realizado en ninguna parte hablaba de bosque primario. Era uno de sus argumentos. Pero cuando IDL Reporteros les mostró los mapas del estudio de impacto ambiental, en donde sí se contemplaba la intervención en bosque primario, la empresa del grupo Romero cambió su punto de vista y dijo, lo voy a citar textualmente para ser preciso: si es un bosque de producción primario, no vamos a entrar. Y aun cuando eventualmente no nos hemos dado cuenta, se nos ha escapado o hemos sido ciegos al tema, ustedes verán que no nos van a dar permiso. Sin embargo, en el 2015, la gestión anterior del presidente regional Iván Vázquez, en sus últimos días, emitió una resolución que da luz verde al cambio de uso y disponía el pago de desbosque para los proyectos de palma aceitera. Bueno, está con nosotros Sidney Novoa Shepard, él es de la Asociación para la Conservación de la Cuenca Amazónica, y Jean-Pierre Araujo, de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental. Bienvenidos, señores, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes. Buenas tardes. Más o menos he puesto la situación en contexto porque quiero que me cuenten qué ha pasado en el 2015 para que estallen las alertas y que ustedes, a través de un sistema muy interesante de mapas y de georreferencia, han podido evidenciar que las cosas no están yendo por buen camino. Jean-Pierre. Sí, en primer lugar, como dices, esto es una historia un poco antigua y IDL había advertido sobre los proyectos de palma que se pretendían ejecutar en Loreto, ¿no? Una serie de proyectos que no son solamente del Grupo Romero, hay otras empresas interesadas. Bueno, resulta que estas empresas han seguido el trámite para obtener primero la adjudicación de la tierra. Okay. ¿Está lotizada? ¿Está marcada por lotes? Sí, se tratan en estos casos de lotes que habían sido antiguamente previstos para desarrollar este tipo de proyectos agroindustriales. ¿Cuándo es antiguamente, Jean-Pierre? Los años 80, 70, sí. Ok, de acuerdo. ¿Y entonces? Nunca se llegaron a desarrollar, y cuando el Ministerio de Agricultura transfiere competencias a los gobiernos regionales, una de las instituciones las agrarias, y entonces estos lotes que ya estaban, digamos, delimitados, pero, ojo, delimitados, pero que no habían sido tocados, Ajá. Y que además estamos en la década de los 80, en la cual la normativa ambiental no había sido desarrollada, no existía, era muy débil. Entonces, bajo estos lotes es que el gobierno regional, ante los pedidos de desarrollo de proyectos de palma, los identifica como potenciales y inicia un trámite de adjudicación, ¿no? Okay. Que es la primera etapa, digamos. ¿Qué es lo que haría cualquier empresa en principio que quiere dedicarse a ese rubro? Claro. Y corresponderá al gobierno regional decir si puedes o no puedes, ¿no es cierto? Es. Okay. ¿Estos son los 2 lotes, Sidney? Sí, efectivamente. En esta figura se puede apreciar un poco como referencia la ciudad de Iquitos y donde se encuentran ubicados los lotes que pertenecen al Grupo Palmas, ¿no? El de la izquierda se denomina Santa Cecilia y el de la derecha Manití, ¿no? Entre ambos tienen una superficie aproximada de 15.500 hectáreas. Okay. ¿no? Entre bosque primario y, bueno, hay un sector en la parte norte que fue deforestado durante los años 80. ¿Qué son esas marcas dentro de los lotes, Sidney? Ok. Bueno, las marcas de color naranja son las áreas de reserva forestal, las cuales este tipo de proyectos están obligados a mantener, ¿no? Por la ley dice que es el 30% de la cobertura del total del área que se va a deforestar. O sea, del total del lote hay un 30% que yo no puedo tocar. De acuerdo. ¿Por qué esos en particular no se pueden tocar? ¿Cuál es el criterio de elección?
Bueno, el criterio de elección, en este caso, analizando un poco el estudio, ha sido de que en estas zonas son zonas inundables o Ajá. zonas de humedales, ¿no? Ok. Que son ecosistemas relativamente frágiles, entonces, y con un mal drenaje, ¿no? Y por lo cual la empresa seguramente ha decidido mantenerlos o no tocarlos porque no acuerdo. serían buenos para la plantación. ¿Qué podemos entender o definir con claridad, porque mi acercamiento a ese tema es muy nuevo, como bosque primario? ¿Cuál es la definición de bosque primario y por qué no se podría en principio entrar ahí? A ver, en general los bosques, sea la categoría primario o secundario, que es la otra categoría que existe, están regulados por la ley forestal, no las normas de tierras. Y la ley forestal lo primero que te dice es que los bosques deben conservarse y aprovecharse sosteniblemente, no solamente por sus recursos, sino también por todos los servicios ecosistémicos que ellos brindan. Entiendo. El problema sería aquí que aplicando una normativa de tierras, le estaremos permitiendo el acceso a bosques con una norma que no sería la aplicable. Es una normativa de tierra del Ministerio de Agricultura, De Agricultura, así es. que interpretaba que cuando había necesidad de cultivar se podía entrar al bosque primario. Así es, pero para eso, a ver, la ley igual actual no permite que entres a bosque primario. Ok, importante. Ya, lo que dice es que en los casos en que se demuestre que la tierra, Ajá. que tiene cobertura boscosa, y en este caso, digamos, cuando tiene un bosque, se demuestra que, bajo un estudio, que tiene aptitud agrícola, entonces solo en esos casos el Estado puede permitir Ok. que se retire esa cobertura forestal y aplicando esta reserva que explicó Sidney. ¿no? Solo en esos Bueno, casos. pero entonces, Sidney, hay una contradicción entre esa normativa de agricultura y lo que señala la ley ambiental. Sí, sí, efectivamente, y en este juego de contradicciones parecería que es el reglamento sobre la capacidad de uso mayor de los suelos el que tendría un factor de decisión finalmente sobre el futuro de los bosques, ¿no? Y desafortunadamente este tipo de estudios en la mayoría de los casos son realizados por empresas consultoras en las que uno contrata una persona no finalmente para que te diga, ok, este sitio no se va a deforestar porque tiene aptitud forestal. Es ilógico que una empresa vaya a pagarle a Un estudio que le diga no puedes. Así es. ¿no? ¿Ustedes ponen en duda esa calidad de esos estudios? Yo creo que el Estado debería contar también con un ente o con unos estudios, o sea, para tener una fuente de comparación, ¿no? De lo contrario, o sea, está sujeto y vulnerable a todo tipo de cambios en cuanto a lo que es la capacidad de uso de suelo. ¿Les preocupa a usted que esto se haya producido, el cambio de uso por parte del gobierno regional, los últimos días de la gestión del presidente regional? Bueno, coyunturalmente como digo, es un proceso largo. Este reportaje de Es del 13, hace 2 o 3 años. O sea, siempre va a ser políticamente complicado decir que cerrando la gestión terminas cerrando este proyecto, pero a ver, viéndolo como el inversionista, ellos han seguido todos los procedimientos y han obtenido una resolución. Así es. Eso es objetivamente, eso es lo que Eso es lo sucedió. concreto, Eso es lo concreto. Ahora, si queremos ser subjetivos, sí, pues parece raro que terminando, después de llevar el proceso 3 años, haya resoluciones incluso hasta del 24 de diciembre, creo que es la última, ¿no? Del 24 de diciembre. Sí. Sidney, tenemos más imágenes. Sí. ¿Qué nos revelan estas imágenes? Bueno, estas imágenes ahí en colores azul, verde claro y verde oscuro fue un análisis, una serie de tiempo en el que se clasificó el tipo de cobertura en base al bosque en pie, o sea, el bosque primario, y lo que fue deforestado desde inicios de los años 80. ¿La imagen de arriba es de los 80? Sí. Es el 89. No se fue 89, me parece. Confírmeme por interno, compañeros. Sí. 89. La segunda foto. Es del 95. Del 95. Sí. Perfecto. Y ya las otras las tenemos claras. Así es. Muy Entonces, esa área en verde claro son zonas que ya han sido abiertas probablemente para pastos o agriculturas, y lo que está en verde oscuro es lo que aún no ha sido deforestado en su totalidad, ¿no? O sea, lo que podríamos definir como bosque primario, ¿no? En 89-95 parece que la situación se mantiene, digamos, ¿no? Así es, así es. En realidad, basado en los datos del Ministerio del Ambiente, entre los años 2000 y 2012 prácticamente solo hubo un avance de 300 hectáreas nuevas deforestadas, ¿no? Estamos hablando de que prácticamente
el bosque estuvo intacto desde que se tiene disponibilidad de imágenes y fotografías aéreas. Incluso en el 2005 hay algunos puntos amarillos en las zonas, pero luego vuelven a taparse, ¿no? Claro, el 2005 sí es por un efecto. Ese año fue un año importante porque fue una seca muy fuerte que afectó, entonces a veces tiene esa respuesta, pero finalmente eso no significa que eso fue deforestado. De acuerdo. En concreto, el grupo Palmas del Espino, empresa del Grupo Romero, ¿puede hoy entrar a estas zonas con su proyecto de palma aceitera? Sí puede. Sí puede, ha obtenido todas las licencias del caso. Aquí el tema no es cuestionar si es que se hizo bien el trámite, aquí la reflexión es cuán preparada está la autoridad administrativa, claro, y en este caso... porque es la que autoriza finalmente. Así, ¿no? Es, y en este caso el gobierno regional para hacer esto, ¿no? En un proceso en el cual estamos hablando de SENACE, estamos hablando, esto es gran inversión, esto tiene un estudio de impacto ambiental detallado que lo aprueba además la Dirección General de Asuntos Ambientales Agrarios. Entonces, lo importante es el criterio que está primando para optar sobre un desarrollo industrial versus conservación de bosques. Nadie está diciendo que no al desarrollo. Lo que estamos diciendo es que si es que realmente el Estado tiene claro qué es lo que quiere hacer con ese tipo de monocultivos, ¿no? Entre Santa Cecilia y Maniti, Sidney, ¿cuántas hectáreas tenemos de bosque primario? Bueno, hay informaciones en nuestro análisis. Nosotros hemos estimado cerca de 9.300 hectáreas de bosque primario, ¿no? También contamos con información del Ministerio del Ambiente que da un monto aproximado de 9.100 hectáreas y que es algo muy parecido que también identificó el IAP, ¿no? Que difieren mucho del estudio de impacto ambiental. ¿Difieren? Así es, porque el estudio de impacto ambiental presenta 7.500 hectáreas de bosque primario. Que número uno, aceptan la presencia, la existencia pero de bosque con 2.000 de diferencia, y digamos. con 2.000 hectáreas de diferencia. Bueno, ¿y qué hacer entonces? ¿Cómo fortalecemos capacidades en el gobierno regional de Loreto? A ver, número uno, creo que estamos en el contexto además que estamos hablando del SENACE y que se va a comenzar a adoptar las competencias. Número uno, si se trata en todo caso de gran inversión, grandes impactos, debería ser SENACE quien sea el ente llamado a aprobar los estudios de impacto ambiental, ya no el Ministerio de Agricultura. Entiendo que esa es la lógica además de la creación de SENACE, y en el caso del gobierno regional evaluar si es que ha sido fortalecido adecuadamente al momento de transferir las funciones para aprobar estos casos de cambio de uso, ¿no? Porque al final, una cosa es que tener la adjudicación del lote, el impacto te lo van a dar, la autorización de talar te la van a dar con el cambio de uso. Entonces, si es que el impacto mayor lo está evaluando una entidad de carácter nacional, habría que ver si es que el monitoreo, la supervisión y la evaluación está siendo debidamente evaluada por las autoridades regionales, ¿no? Yo no estoy diciendo que realicen las competencias, pero sí que hay que mejorar las capacidades para que las competencias sean bien ejecutadas, ¿no? De acuerdo, una última en 30 segundos, Sidney. ¿Qué significa dañar el bosque primario? Bueno, el bosque primario, dañarlo o eliminarlo implica desde la liberación de grandes emisiones de CO2, ¿no? Que estamos en un momento crítico en la historia del planeta respecto a ese punto. De estas dos áreas se van a emitir aproximadamente 1.200.000 toneladas métricas de carbono, ¿no? Y una plantación de palma solamente va a recuperar el 25% de ese carbono que se emitió. Además de que tiene un tiempo también de vida las plantas que necesitan nuevamente un clareamiento y una nueva siembra, ¿no? O sea, estamos hablando de un aumento de CO2 en la atmósfera, incremento en la temperatura y además efectos también en la biodiversidad, ¿no? Sidney Novoa, Jean-Pierre Araujo, muchas gracias. Gracias. Por haber estado muy interesante y veremos qué dice el gobierno regional de Loreto en torno a este tema. Gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias. El tema es interesante y en este programa el bosque nos importa en general, lo ecológico y lo ambiental nos importa. Pausa y volvemos.